A pesar de que Excel nos provee una serie de opciones bastante amplias y poderosas al momento de efectuar cálculos con la herramienta de autosuma y opciones básicas que vimos anteriormente, también podremos echar mano de las fórmulas que nos provee con tal de ayudarnos a automatizar nuestras tareas. Por tanto, lo primero que habrá que saber será aprender a escribir nuestras fórmulas y para ello tenemos que un símbolo de igual abrirá nuestro sistema de cálculo. En segundo lugar, tenemos el nombre de la fórmula como tal. Tenemos además los parámetros de la fórmula que se encuentran separados por punto y coma en el caso en que tenga más de dos parámetros. Y por supuesto, no podrá faltar los paréntesis que contienen mi fórmula. Es decir, que toda fórmula deberá terminar con paréntesis indistintamente de si tiene o no parámetros. Habrá que anotar también que una fórmula puede tener o contener a otra fórmula como si fuera otro parámetro. En este caso tenemos exactamente la misma sintaxis de la parte de arriba, sin embargo el primer parámetro, como vemos, que hace referencia a este de aquí, es otra fórmula que se escribe exactamente de la misma manera, con la salvedad de que ya no tendrá que iniciar con el signo de igual, sino que únicamente se escribirá el nombre de la fórmula y así repercutirá tanto en uno como los demás parámetros. Es decir, que yo podría en algún momento determinado utilizar este primer parámetro de esta fórmula como otra fórmula y esa a su vez como otra fórmula y así de forma infinita de acuerdo a lo que necesitemos calcular. Con esto lo que deberemos entender, por tanto, será que Excel posee una serie de fórmulas que se encuentran contenidas dentro de nuestra cinta de opciones en la pestaña Fórmulas, en donde se encuentran categorizadas por lógicas, texto, fecha y así dependiendo de la usabilidad que tenga cada una de ellas, pudiendo hacer uso de cada una de ellas de forma tan simple como un clic en la celda que quiero ejecutar. Además selecciono la categoría a la cual quiero utilizar la fórmula, en este caso código, y como vemos automáticamente se me escribe la fórmula en la celda que quiero utilizar. Con un ejemplo más gráfico puedo decir que voy a usar la fórmula suma y para ello podré hacerlo desde esta opción que se encuentra en la cinta de funciones. También lo puedo hacer desde la pestaña fórmula y en fx insertar función. Voy a hacer clic y se nos abrirá un pequeño cuadro de diálogo en donde voy a poder encontrar la fórmula que quiero utilizar. En este caso voy a buscar una fórmula suma y voy a dar en ir. Se nos resalta la fórmula y tenemos una serie de notas en donde podemos ver que la fórmula se debe escribir suma y los parámetros que puede poseer la fórmula, como vemos los tres puntos nos indica que puede ser uno, dos o muchos más parámetros. Además tenemos una descripción breve de dicha función y si vamos a aceptar tenemos un asistente que nos ayudará a poder escribir los parámetros de la fórmula como tal. Tenemos resaltado en primer lugar en negrita el parámetro número 1, el número 2 se encuentra en fuente normal. Esto quiere decir que los parámetros que estén resaltados en negrita son obligatorios, mientras que los que no serán opcionales. Voy a seleccionar la celda B1 que tiene un valor de 20 y como vemos se nos especifica en esta parte de aquí. Y voy a seleccionar además la celda B2 que tiene otro valor de 20. Automáticamente se nos van habilitando más opciones, puesto que la fórmula me permite no solo uno, sino muchos parámetros adicionales. Y en este tercer parámetro voy a querer escribir una función. Voy a escribir la función de suma. Voy a abrir paréntesis y voy a sumar, por ejemplo, 3 más 3. Cierro los paréntesis y en este caso se nos va mostrando en esta parte de aquí cómo va quedando nuestra fórmula. Y por supuesto también nos va mostrando el resultado que va a arrojar. Y en este tema de profundidad podríamos además utilizar, en nuestro caso, cambiar este 3 por ejemplo, la fórmula promedio de estos dos valores. Selecciono y oprimo en aceptar. En este caso no lo haré, puesto que no me está arrojando ningún valor. Y esto lo que me quiere decir es que tengo un error en la escritura de mi fórmula. Por ello voy a eliminar aquí y voy a cerrar dos paréntesis puesto que uno equivale a la función suma y el otro a la función promedio. El valor sería equivalente a 63 de acuerdo a este total, doy en aceptar y como vemos efectivamente es ese valor. Con esto explicaríamos la segunda parte
de lo que tiene que ver con la sintaxis de las funciones, aclarando que las funciones podrán recibir una o más funciones dentro de cada uno de sus parámetros si así lo quisiere de forma infinita. Todo esto con tal de ejecutar un determinado cálculo en una sola celda.